Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 8 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 19, verso 39 al 42, versión Reina Valera 1960. La escritura dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo enviaron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta es la introducción. El capítulo 19 del Evangelio de Juan concluye con una escena llena de reverencia y de esperanza. Después del rechazo, la violencia y la crucifixión, el Espíritu Santo dirige nuestra atención hacia dos hombres que ahora honran públicamente al Señor Jesucristo: José de Arimatea y Nicodemo. El mundo veía el cuerpo sin vida de un condenado. Dios veía al Cordero perfecto cuya obra redentora había sido consumada. Los enemigos pensaban que todo había terminado. El Padre estaba preparando realmente el escenario para la resurrección. Cada detalle de la sepultura manifiesta que Cristo continúa siendo el centro del plan divino. El primer punto a resaltar del texto es: también Nicodemo vino. Juan pone este detalle a relieve. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino. Juan no menciona a Nicodemo por primera vez. Quiere que recordemos todo su recorrido espiritual. La primera vez, un hombre que buscaba respuestas en Juan 3, porque leemos en el verso 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un hombre profundamente religioso. Era fariseo, maestro de Israel, miembro del Sanedrín. Conocía las escrituras. Sin embargo, necesitaba nacer de nuevo. Aquel encuentro cambió su vida. Jesús le declaró: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, en Juan 3:3. También escuchó una de las declaraciones más gloriosas del Evangelio, por así decir, el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La semilla de la verdad fue sembrada en su corazón y mostró algo de los fundamentos más grandes del Evangelio en el 3:5. De cierto te digo, que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y marca un imperativo. Esto es inexorable, no se puede pasar por alto. O naces de nuevo o no entras al cielo. El segundo punto es el crecimiento silencioso de Nicodemo. La segunda aparición de Nicodemo ocurre en Juan 7. Los líderes religiosos desean arrestar al Señor, entonces Nicodemo interviene prudentemente. Y en el 7:51 declara: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Todavía no hace una confesión pública de fe, pero ya no permanece completamente en silencio. La gracia de Dios estaba obrando progresivamente en su vida. Él estaba creciendo. Esto nos enseña que el crecimiento espiritual puede desarrollarse de manera gradual. No todos avanzan al mismo ritmo. Sin embargo, la verdadera fe produce fruto con el paso del tiempo. El tercer punto a resaltar del texto: ahora viene de día. El significado de Juan, que él recuerde que había venido de noche la primera vez. El que antes había visitado a Jesús de noche, dice Juan. Aquella referencia contrasta con lo que sucede ahora. En Juan 3 vino de noche, ahora se presenta públicamente. Ya no busca a Jesús en secreto. Se identifica con él
cuando hacerlo resulta más costoso. Ahora ya no se avergüenza, ahora en público se declara a su discípulo. Mientras muchos discípulos habían huido, Nicodemo aparece junto al cuerpo del Señor. Así que podemos entender que la cruz produjo una transformación visible. Lo que comenzó como una búsqueda tímida, culmina en un acto público de amor, respeto y valentía. Número 4. Trayendo un compuesto de mirra y aloes. No vino solo, no vino con las manos vacías. Él venía a presentar reverencia, adoración. Esto es muy importante porque Juan añade trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. La cantidad mencionada es extraordinaria. Aproximadamente 100 libras romanas equivalen a unos 32 o 33 kilogramos. Era una cantidad muy abundante de perfumes aromáticos y muy costosos. Estos no se utilizaban para embalsamar el cuerpo al estilo egipcio, no. Los judíos no practicaban el embalsamiento. Las especies servían como expresión de honor y respeto hacia el difunto. El gesto de Nicodemo revela varias verdades. Fue un acto costoso. Aquellos perfumes representaban un gran valor económico y nos ayuda a entender que el amor verdadero hacia Cristo no calcula el costo. Nos hace recordar de Deuteronomio 16:16 al final, donde dice: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sí, fue un acto de honra. Nicodemo trata al Señor con la dignidad que merece. Aunque el mundo lo había rechazado, sus discípulos lo honran. Fue un acto de adoración sin pronunciar un discurso. Nicodemo declara con sus acciones cuánto vale Cristo para él. La verdadera adoración no consiste solamente en palabras, también se manifiesta en sacrificios voluntarios ofrecidos al Señor. Por eso primera de Juan 3:18 declara: hijitos, no amemos de palabra y de lengua, sino con hechos y verdad. Número 5. El texto dice: tomaron el cuerpo de Jesús. Entonces aquí hay una referencia muy importante. ¡Qué escena tan conmovedora! Las mismas manos que habían sido traspasadas ahora son sostenidas cuidadosamente por discípulos agradecidos. Aquel cuerpo santo jamás había cometido pecado. Pedro declaró: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Cada herida proclamaba el precio de nuestra redención. Cada marca hablaba del amor del Salvador. José y Nicodemo tratan el cuerpo con profundo respeto. No realizan un simple procedimiento funerario. Están honrando al Señor de gloria. 6. Lo envolvieron en lienzos, así dice Juan, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Todo se realiza cuidadosamente. No existe precipitación desordenada. Cada detalle manifiesta reverencia. Aunque el tiempo era limitado por la proximidad del sábado, procuran ofrecer al Señor una sepultura digna. Esto también prepara el escenario para la resurrección. Cuando el sepulcro quedó vacío, aquellos lienzos permanecieron allí, convirtiéndose en un poderoso testimonio de que el cuerpo no fue robado, como declara Juan 20:6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahí está el testimonio. Número 7. Dice que había un huerto. Este detalle parece sencillo, pero posee gran significado, ya que el primer Adán cayó en un huerto. Génesis 2:3. Ahora el postrer Adán, que es Cristo, es colocado en un sepulcro situado en un huerto, después de haber consumado la obra de la redención. Nos recuerda que la caída introdujo la muerte y Cristo, mediante su muerte y posterior resurrección, vencerá a la muerte, el pecado y a Satanás. La historia de la redención muestra la perfecta armonía del plan de Dios desde el Génesis hasta el Evangelio. Número 8. Un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, declara Juan. Este detalle tiene también importancia. El cuerpo del Señor fue colocado en un sepulcro donde nunca había reposado otro cadáver. De este modo no existiría confusión alguna acerca de quién resucitó. Además, Mateo identifica que el sepulcro pertenecía a José de Arimatea. Mateo 27:60 declara: y lo puso en su sepulcro nuevo,
que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así se cumplía Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La precisión del cumplimiento profético vuelve a manifestarse. La reflexión es esta, hermanos. Nicodemo nos enseña que Dios sigue obrando pacientemente en la vida de sus hijos. El hombre que buscó a Jesús de noche terminó honrándolo públicamente. Su fe maduró, su amor creció, su temor fue vencido. El Señor continúa haciendo esa misma obra en nosotros, los creyentes verdaderos. Todo creyente verdadero va madurando en su fe. El Señor transforma a creyentes temerosos en discípulos valientes, no mediante la fuerza humana, sino mediante el poder de su gracia, la contemplación de la cruz y el amor que nace en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La aplicación. Examinemos nuestro caminar con el Señor. Preguntemos, ¿estamos creciendo espiritualmente o permanecemos estancados? Otra pregunta, ¿nuestra fe se hace más visible con el paso de los años? Otra pregunta, ¿nuestro amor por Cristo nos lleva a servirle con generosidad y reverencia? Nicodemo ofreció lo mejor que tenía para honrar al Señor. Nosotros también debemos preguntarnos si estamos entregando a Cristo lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestros recursos y lo mejor de nuestro corazón. Esta es la exhortación: no te conformes a una fe escondida o inmadura. Permite que la palabra de Dios transforme continuamente tu vida. Acércate cada día más al Señor Jesucristo. Honra su santo nombre con una vida santa y consagrada. Y recuerda que el Salvador que fue colocado en aquel sepulcro nuevo no permanecería allí. Muy pronto el huerto sería escenario de la victoria gloriosa de la historia, la más grande, la resurrección de Cristo, Dios hecho carne. Si aún no has confiado en Cristo y has escuchado este devocional, hoy puedes venir a Él. El Señor que murió y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive para siempre. Solo Él puede conceder perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en su santo nombre, confesándolo como Dios, Señor y Salvador. Porque Él es el Salvador del mundo. Cristo es Dios hecho carne, el único que tiene poder para perdonar pecados y dar vida eterna. Como declara Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre celestial, te damos gracias porque en Nicodemo contemplamos la paciencia y el poder de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra que comienzas, sino que haces crecer la fe de aquellos que buscan sinceramente a Cristo. Señor Jesucristo, te adoramos porque aún después de tu muerte seguiste siendo digno de toda honra y reverencia. Gracias porque hombres como José de Arimatea y Nicodemo tuvieron el privilegio de servirte en tu sepultura, cumpliéndose una vez más las Escrituras. Haz crecer también nuestra fe. Quita de nosotros todo temor que nos impida confesarte públicamente. Danos un corazón dispuesto a ofrecerte lo mejor de nuestra vida, no por obligación, sino por amor y gratitud hacia aquel que dio su vida por nosotros. Oh Señor, prepara nuestro corazón para contemplar con gozo la gloria de tu resurrección. Que nunca olvidemos que el sepulcro fue solo un paso en el cumplimiento de tu victoria sobre el pecado, la muerte, la tumba y Satanás. Señor, Espíritu Santo, tú que eres Dios, sigue, Señor, guiándonos a la adoración completa y genuina en tu Trinidad perfecta. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Guíanos a toda la verdad y recuérdanos todas las palabras que declaró nuestro Señor Jesucristo. Que tu santa palabra, Señor, de verdad crezca en nuestros corazones y que nos hagas madurar en la fe y seguir creciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
en las alturas. Así que gracias, Espíritu Santo. Y si alguno aún no ha recibido a Cristo como Salvador, Santo Espíritu, concede que hoy responda al llamado del Evangelio con arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra perfecta del Señor, ya que tú, Señor Dios, Espíritu Santo, convences de pecado, justicia y juicio. Te ruego que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre glorioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.